Vivir en la Tierra puede hacerte sentir diminuto. Tan solo eres uno de 8,000 millones en este mundo. Hay tantos personajes y cada uno con su rol. Muchos, si no es que la mayoría, están tratando de descubrir su pasión. Algunos persiguen actividades físicas y la acción, mientras que otros encuentran alegría en la educación. Hay quienes construyen y quienes cultivan, y quienes venden cualquier cosa utilizando su carisma. Pero, ¿acaso no somos más que nuestro trabajo? Ser parte de 8,000 millones debería de decirnos algo. Por nuestra cuenta, dejar huella es complicado. El quebranto y la necesidad nunca han descansado. Quizá fuimos diseñados para una tarea más grande, una en la que vayamos juntos y no distantes. El mundo es grande, eso es verdad, pero cuando Dios reúne a su gente, el impacto es evidente. Solucionar los problemas del mundo sería una gran hazaña, pero tal vez podemos comenzar con una palabra pequeña y extraña. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto verlos. Un domingo de Vida en Ciudad de México. Gracias por estar acá con nosotros. Si vienes por primera vez, espero que la estés pasando súper bien, que hoy te lleves diferentes cosas, herramientas, verdades que puedas usar el resto de tu semana. Estoy súper feliz de hoy ser la persona que va a compartir la cuarta parte de una serie de mensajes que hemos estado llevando, como vieron en el video, que hemos titulado Eclesía, y tiene que ver con, lo hemos dicho en las diferentes series o sesiones anteriores, mejor dicho, mensajes anteriores, alrededor de esto, que eclesía no es la traducción de iglesia, sino más bien de asamblea, de un grupo de personas que se reúnen con un propósito, Y en este caso, un grupo de personas que se reúnen para seguir o que se reunieron para seguir a Jesús, para vivir como Él vivió y para invitar al resto del mundo a ser parte de este gran movimiento que inició hace 2000 años y que el día de hoy nos tiene aquí, que el día de hoy sigue impactando nuestra vida, nuestra ciudad y nuestra familia. Por eso el nombre Eclesía, porque de alguna manera hemos dicho, vale toda la pena sentarnos calmados durante varias semanas desde diferentes perspectivas y echarle un ojo de cerca a cómo era la iglesia en ese tiempo. Cómo actuaban, cómo reaccionaban, cómo amaban, cómo lograron mantener vivo este movimiento. No sé a ti, pero a mí me emociona esto, algo que 2000 años después siga tan vivo, vibrante y causando tanto impacto hasta el día de hoy. Por eso estamos acá, por eso estamos en medio de esta serie, volteando a ver y diciendo qué hicieron los seguidores de Jesús de ese entonces para tener el movimiento que causó tanto impacto en aquel momento y hasta el día de hoy. El resto de la humanidad fue impactada gracias a la manera como ellos expresaron la eclesía, cómo expresaron y cómo mantuvieron ese movimiento vivo. Y sabes una cosa, tú y yo sabemos lo siguiente: cuando la iglesia se desvía, de su propósito y de su verdadero enfoque, causa mucho daño. Causa daño en la gente, causa daño porque pierde su esencia, pierde esa razón de existir y termina siendo un montón de cosas que tú y yo sabemos que dañan a las personas. Probablemente tú, si vienes por primera vez, segunda vez con nosotros, costó un montón a alguien más traerte porque tú dices, mira, lo que yo conozco de la iglesia, espérame tantito, no me atrae para nada lo que yo conozco y sé acerca de la iglesia, no es algo que a lo cual quisiera pertenecer o acercarme, justamente porque de alguna forma se acercaron a personas que no expresaban la esencia de este movimiento, de lo que es ser un seguidor de Jesús. Y de hecho, tú y yo sabemos y lo podemos ver en la historia, que una sociedad sin Dios, como ese estándar que ayuda a medir y a reflejar o a voltear a ver, esa brújula que nos ayuda a ver entre lo bueno, lo que es bueno y lo que es malo. Cuando Dios deja de estar presente en las sociedades y ha sido así en el pasado, tú y yo y los libros narran el impacto que eso tiene. Porque lo que es bueno para uno no es bueno para el otro, porque todo depende de la perspectiva y no hay un cuidado, un amor, no hay un seguimiento, no hay un estándar central como es Dios en la sociedad. Por eso es tan importante, amigos,
Por eso cobra tanta importancia que nos podamos detener durante estas diferentes conversaciones que hemos tenido hoy, la cuarta, para elevar la conciencia de lo que tenemos en nuestras manos. Sin Dios, el estándar en la sociedad se rompe, no hay dónde, y reina el caos. Y tú y yo lo hemos visto, repito, en la sociedad, en la historia, cómo esto ha impactado a diferentes personas, comunidades y sociedades. De hecho, en el Antiguo Testamento se expresa más o menos de esta manera. Cada uno hace lo que es correcto ante sus propios ojos. Cuando no hay un estándar para voltear a ver y medirnos y seguir ese ideal, cada quien hace lo que cree frente a sus ojos que está bien y regularmente puede tener un impacto sobre el prójimo y sobre la gente a su alrededor. Amigos, por eso estamos haciendo esta serie. Debemos detenernos, pensar cómo lo estamos haciendo. La gente a nuestro alrededor va a medir el cristianismo, va a medir la iglesia de acuerdo a tus acciones y reacciones día a día. Nuestros hijos, sobrinos, la siguiente generación se sentirá cada vez más atraída a la iglesia, a seguir a Jesús, a leer los textos de la Biblia de acuerdo a lo que ve en tu vida y en la mía. Mira lo que está en nuestras manos. Mira nada más lo que está en nuestras manos. De hecho, hemos estado visitando y hablando de un libro que se titula Hechos, justamente que narra la historia. ¿Qué tal si nos detenemos hoy y pensamos que hoy se está escribiendo un libro? De hecho, algunas traducciones hablan de Hechos de los Apóstoles. Quiere decir, ¿qué hicieron los apóstoles y los seguidores de Jesús en ese entonces para impactar su mundo? Imagínate que hoy se está escribiendo un libro y tu nombre está allí, mi nombre está allí. ¿Qué habla acerca de eso? ¿Qué habla acerca de nuestra fe? ¿Qué habla también o no de cómo modelamos y cómo inspiramos a otros a seguir a Jesús de acuerdo a cómo vivimos? Amigos, esto es increíble lo que tenemos en nuestras manos. ¿Sabes por qué? Hay una verdad que quiero que te lleves definitivamente y lo hemos sostenido en la serie. Nosotros somos la iglesia de nuestra generación. Nosotros, tú y yo, seremos los responsables de que esta fe continúe para las siguientes generaciones o haya mayor desconexión para las siguientes generaciones. Mira nada más lo que está en nuestras manos. Tengo 2 hijos, adolescentes, y eso es lo que está en juego, ¿sabes? Cuando ellos ven cómo yo trato a mi esposa, cómo yo abordo las situaciones, cómo yo reacciono de acuerdo a eso, sin lugar a duda conectan mi forma de ser y de actuar, mi forma de vivir con la fe que les hablo o que comparto aquí con ustedes. Y eso es lo que está en juego. Hemos estado siguiendo esta historia de cómo se comportó la iglesia primitiva a través del libro de los Hechos. Un libro que escribió Lucas, alguien que por demás de hecho se detalla en uno de sus libros como alguien que es detallista, minucioso, que buscó y entrevistó a diferentes personas que estuvieron allí al lado de Jesús, que vieron lo que él enseñó, cómo él reaccionó, cómo él retó a la sociedad en ese entonces, cómo él murió y entregó su vida por amor a ti y a cada una de las personas y cómo él resucitó al tercer día. Lucas sigue de cerca y de hecho es uno de los libros más emocionantes para leer de los evangelios que te quiero recomendar, el libro de Lucas y también Hechos, porque él detalla información, horario, nombres, trata de buscar, de hablarlo cronológicamente, la vida de Jesús y todo lo que sucedió después. Entonces quiero recomendarte un montón. Y hoy vamos a darle continuidad a lo que hemos estado hablando acerca de ese libro y acerca de cómo la historia fue escrita por esa iglesia primitiva, por ese grupo de personas, por esa asamblea que abrazó un movimiento, una fe en Jesús resucitado y que cambiaron el mundo. Y de hecho hay una historia más adelante que Lucas narra y habla de que cerca de las 3 de la tarde, esto es importante para Lucas, cada detalle, cerca de las 3 de la tarde, Pedro y Juan, uno de los líderes de este movimiento de la eclesía, va al templo a orar junto con un montón de cristianos más que se acercaban cerca de esa hora a orar en el templo. Y cuando van de camino al templo se encuentran frente a la puerta de la Hermosa, así dice en el texto, a un paralítico, a alguien que desde nacimiento había quedado
quedado no tenía la posibilidad de caminar, simplemente se deja ver que era alguien lisiado, paralítico, no podía caminar. De hecho, se narra que algunas personas día a día lo llevaban y lo trasladaban y lo dejaban en las escaleras, en la entrada de esa puerta, día a día por más de 40 años, para que él pidiera dinero. Y me imagino que de esa manera obviamente poder subsistir, vivir, sin la posibilidad de poder entrar al templo. Siempre ahí, a la puerta. Y sabes una cosa, en ese contexto lo podemos ver en los evangelios y en algunos libros históricos también. Cuando tú tenías alguna enfermedad, digamos, de nacimiento, ciego, cojo, paralítico y cualquier otro tipo de deficiencias de nacimiento, la cultura hablaba acerca de esto, hablaba de que ese era un reflejo del pecado que habías cometido tú, que había cometido alguien de las generaciones pasadas, tus padres, los padres de tus padres, pero de alguna manera era como el castigo o la justicia de Dios sobre tu vida. De hecho, hay una tradición rabínica que se deja ver en los libros también históricos, donde en algún momento incluso esta tradición rabínica impulsaba y animaba a la gente a que cuando pasara de lado o cuando conociera a alguien que tenía una enfermedad como esta, le dijera, ¿sabes qué? Bueno, tienes justo lo que mereces por los pecados que has cometido. Por eso vives de esa manera. Entonces, bueno, esta era una persona relegada, apartada, impura para los que iban justamente al templo a buscar y conectarse con su Padre Celestial. Pero ¿sabes una cosa? Jesús no se tragó ese cuento. Jesús no siguió esa tendencia de señalar, de juzgar, de menospreciar a alguien por su condición. Y Pedro y Juan, que eran sus seguidores, tampoco siguieron esa tradición. Algunos que están acá y que son de iglesia habrán escuchado la historia. Yo voy a tratar de narrarla lo mejor posible. Pero ustedes saben que llegando y acercándose Pedro y Juan allí, estaba esta persona y les pide dinero y Pedro le responde lo siguiente que vamos a ver en pantalla. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro le dice, mira, no tengo para darte lo que tú estás pidiendo, pero tengo algo mejor que darte. En el nombre de Jesús de Nazaret, de aquel que hace unos días murió, pero que también resucitó, de mi fe en Jesús, en ese acto de resurrección, levántate y anda. Y mira lo que sucedió a continuación. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios por el milagro sucedido. Por supuesto que esto cimbró los cimientos de esa iglesia y de ese templo, de qué está pasando, qué onda. Se supone que aquí en el templo hay que sentarse y ser ceremoniales y guardar silencio. ¿Quién está alborotando aquí el asunto, el status quo? ¿Alguien está moviéndose de los estándares? ¿Qué está sucediendo? Pues ¿sabes una cosa? El que siempre estaba ahí a la puerta. ¿Sabes una cosa? El que tiene años ahí a la puerta sin la posibilidad de entrar. El que ha sido menospreciado, señalado como impuro. Alguien que probablemente ya ni ves cada día que vienes porque sabes que está ahí. Alguien totalmente irrelevante. Resulta que está de pie y me está mirando cara a cara, ya no de abajo hacia arriba, sino como entre iguales porque se ha encontrado con la gracia de Dios. Porque ha recibido un milagro tan esperado. Quédate conmigo. La gente que está allí ubicaba muy bien a este hombre. Lo habían despreciado por mucho tiempo. Lo habían menospreciado por mucho tiempo. Lo habían señalado por su pecado. De hecho, esto es lo que mereces, ¿no? ¿Y qué sucede después? Pedro, viendo que había gente alrededor, de hecho, justo nuevamente lee el capítulo 3 y 4, es emocionante. Esta persona que es levantada y que recibe este milagro, dice los textos que se queda pegada a Pedro y Juan, pegada ahí, imagínate. No, es que estoy sanado, fui sanado, Pedro y Juan, y pegado ahí. De hecho, dicen las escrituras que la gente empezó a decir, oye, y entonces este hombre, Pedro y Juan, tienen como un superpoder o qué. Pedro y Juan, ¿en nombre de quién está haciendo esto? Wow, Pedro y Juan, no, hay que hacer una estatua. Y Pedro y Juan dice, cálmense tantito, no tiene nada que ver conmigo, ni mi santidad, ni la de Juan. Todo tiene que ver con nuestra fe en Jesucristo. Por lo tanto, Pedro hizo lo que siempre hace cuando había una multitud, según las escrituras, predicó.
Se lanzó un mensaje y habló todo acerca de esto, diciéndoles, Él fue sano en el nombre de Jesús de Nazaret, de Jesucristo. Fue nuestra fe en Jesús, el que murió y resucitó, quien lo levantó. Nada más. Y le da vuelta a eso y habla acerca de eso de diferentes formas, de verdad bastante padres. Y ya más al final de su sermón, Pedro dice lo siguiente. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y de eso nosotros somos testigos. Esto es emocionante. Pedro y Juan dice, yo lo vi, estuvimos ahí. Y algunos de ustedes que están por acá también lo vieron. Mientras que ustedes, obviamente el sacerdote y las autoridades entonces estaban ahí, hay que guardar el status quo, ¿qué pasa aquí? La gente se me está amontonando, ¿y qué pasa con la gente? Está muy alegre. Y entonces, ustedes lo entregaron, ustedes lo sacrificaron, ustedes lo señalaron. Pero nosotros estamos acá porque también lo vimos resucitar, estuvimos ahí de cerca con Él. Y hay una conversación bastante interesante de Pedro y Juan señalando y retando a las autoridades, diciéndole, ustedes lo mataron. No creyeron en Él. Pero ¿saben una cosa? Al tercer día resucitó y nosotros lo vimos. Miles de personas lo vieron, cientos de personas lo vieron. Algunas de ellas están acá. ¿No les parece asombroso? ¿No les parece increíble esto? Y mira lo que dice a continuación. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Pedro aquí pero con guáramo, diríamos en Venezuela, con fuerza, con gallardía le dice, y ustedes ya más les vale que se empiecen a arrepentir, más les vale que empiecen a reconocer que se equivocaron. Más les vale que hubo alguien que Dios envió, que el Mesías ya tuvo entre nosotros y ustedes lo crucificaron, se perdieron de eso. Pero ¿saben qué? Aún tienen oportunidad, arrepiéntanse. Busquen de Dios. Ahora resulta, mientras que ellos eran los que guardaban las ceremonias y tenían todo el estatus, ahora resulta Pedro hablándole de forma directa. Y para ellos fue como, no, ya estos se pasaron de la raya, Pedro y Juan, hay que ponerle un límite, ya es demasiado, nos están retando. De hecho, lo que están dejando ver y lo que están diciendo es que ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret la gente es sanada y es salvada. Oye, esto va muy en contra de lo que conocemos en nuestros ritos y nuestro sistema de perdón de pecados en el templo. Ahora resulta que un simple mortal para ellos perdona pecados, trae salvación. No, hay que ponerle límites a esto. Por lo tanto, más adelante el sacerdote, repito, está ahí junto con todas las autoridades, llega el momento y dice, no, hay que ponerlos presos, hay que arrestarlos. Probablemente de esta manera se van a callar, así que arrestémoslos. Dice las escrituras que como ya era de noche, lo metieron en un foso y lo arrestaron y lo tuvieron ahí toda la noche. Y no es una cárcel como la que tú y yo conocemos, sino es un foso profundo donde meten a una o dos personas, ponen una tapa y ahí pasa todo el día. No hay drenaje, no hay baño, no hay duchas, voy a dejar los detalles para su imaginación, pero era algo muy duro, muy feo, tortura por demás para estar en ese lugar y aprender la lección. El sacerdote ordena arrestarlos. Pero más adelante, no te pierdas de vista el impacto que causó esa conversación y ese mensaje frontal que Pedro y Juan tuvieron a todos los que estaban alrededor, que ya eran muchos. Mira lo que dice. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5,000. Más de 5,000 personas de esa discusión y de esa conversación y ese mensaje que Pedro entregó. Recibieron el mensaje de la Iglesia. Recibieron el mensaje, aceptaron que Jesús era el Hijo de Dios. Que Jesús dijo quien hizo lo que dijo que iba a hacer. Y que era quien dijo que era. Porque mírame, si alguien dice que es algo, muere y resucita, yo le creería todo. Y Jesús lo hizo. Y de eso se trataba. Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Y nada podrá detener ese movimiento, ni la muerte podrá detenerlo. Por eso hoy estamos aquí. Amigos,
los metieron a la cárcel, ellos estaban ahí, el impacto ya había sucedido, la gente ya había conocido acerca de esto. Pero mira lo que está en juego. Las mismas personas que habían arrestado a Jesús, al líder de este movimiento, de esta eclesía, había arrestado ahora a Pedro y a Juan. No sé si logras y te logro introducir en la historia, pero si tú y yo estuviéramos ahí, fuéramos en vez de Pedro, Juan, Ulises y Alex, no sé, Luis, Ulises o alguno de los que están aquí, Jafid, es una historia que tendríamos en nuestra mente bastante presente. Es algo como, oye, estamos en el mismo lugar donde estuvo Jesús. Oye, ¿será que nos va a ir igual? Oye, ¿podemos replantearnos la cosa? ¿Habrá una forma diplomática de seguir este mensaje? ¿Habrá una forma más sutil de seguir con este mensaje? Oye, Jesús terminó muy mal. ¿Recuerdas la cruz? ¿Recuerdas lo que sufrió? Como que vamos a dar paso atrás, ¿no? Todo era válido esa noche para replantearse lo que estaban haciendo, para bajarle el volumen a la intensidad del movimiento. Y lo que dicen las Escrituras es que finalmente el sacerdote, Caifás y más autoridades dicen, ok, hagamos un juicio público, ok. Entonces vamos a poner a Pedro, a Juan y de esta manera vamos a mostrar un escarmiento al público, ok. Eso es lo que estaban buscando. Vamos a traer Pedro y Juan, un poco lo que pasó con Jesucristo cuando eligieron a un ladrón en vez de Jesús, ok. Lo traen acá y dice, ok, vamos a hablar acá. Más o menos cualquiera de ustedes que siga con el jueguito del mensaje de la cruz y del Cristo resucitado va a terminar así, ¿ok? Esto es lo que estoy tratando de mostrarles nosotros, autoridad, mientras que hablaban acerca de Pedro y Juan y su falta de respeto y su blasfemia por lo que estaban diciendo. Amigos, todo estaba en juego en esa conversación, pero como era un juicio público y estos señores estaban acusando de blasfemo a ellos, de decir mentiras, no contaron con algo. Como era un juicio público, adivinen quién más estaba entre el público. Ayúdeme. El ex paralítico. Así es, estaba entre ellos, por supuesto, no quería despegarse de quien le había dado esperanza, quien había transformado su vida. ¿Cómo te despegas de eso? Si su vida ha cambiado después de 40 años, él estaba allí a un lado. Mira lo que dicen el texto, Hechos 4:4. Pero bueno, el siguiente. Bien, bueno, muy bien. Antes de adelantarme acá, esta es la respuesta de Pedro a las autoridades y al público presente. El paralítico, ya no paralítico, restaurado, está allí y dice, yo fui levantado, aquí está el milagro, todos ustedes me conocen, saben quién soy. Ahora sí, veamos el texto. Dice, sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel, sepan pues todos ustedes, autoridades, sepan pues todos ustedes lo que están escuchando en este juicio público, que este hombre que está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Esto es lo que ha sucedido. A esto nos referimos. Y mira la respuesta de estos gobernantes, de estas personas sabias, entendidas. Hechos 4:13 dice lo siguiente. Los gobernantes al ver la osadía, quédate conmigo, al ver el coraje, al ver la valentía de esta gente, de Pedro y Juan, decía, ¿qué onda? ¿No les basta con que acabamos de matar a su maestro, a su líder? Y creo que fuimos bastante explícitos. Creo que fue una tortura lo que hicimos, creo que fue algo fuerte. ¿Pero qué les pasa? ¿Cómo tienen la osadía y la valentía de frentearnos y de hablarnos así, de decirnos estas cosas? Y continúa. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación. Amigos, ellos se sacaron de onda porque decían, a ver, ¿vienen de algún linaje? ¿Tienen algún estudio? ¿De dónde viene tal seguridad? ¿De dónde viene tal convicción? Es que no deberían ser así. Es que no deberían tener esa tenacidad y ese valor y ese coraje. No deberían. Algo está mal. No deberían tener tanto valor. Deberían estar muertos de miedo.
son jornaleros, son pescadores. No, estos son gente de estudio. ¿Por qué hablan con tanta claridad, seguridad, convicción? Y continúa diciendo, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Y esto a mí me encanta. Quedaron asombrados, pero reconocieron que habían estado con Jesús. Amigos, esto es lo que tratamos de explicarte cada domingo. La gente a nuestro alrededor debe decir, creo que son seguidores de Jesús. Aman de una manera que por ahí he escuchado. Perdonan de cierta manera, actúan y reaccionan de cierta manera, me parece conocido. Creo que han leído algo acerca de Jesús. Probablemente han tenido un encuentro con Jesús. Eso deberían decir acerca de ti y de mí. No que tanto sabemos, nos movemos, juzgamos, señalamos, sino el cómo nos comportamos debe hablar de que algo de la manera de vivir de Jesús ha sido incorporada en nuestras vidas. Y continúa Hechos 4:14. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Se quedaron sin maneras de poder alegar, refutar. Dijeron, ya no podemos hacer más nada. O sea, el hecho está ahí, la gente está viendo. Es totalmente evidente el milagro que sucedió. Y si ellos dicen que sucedió en el nombre de Cristo Jesús, pues no podemos decir nada. El mismo hombre está ahí, está hablando y lo está diciendo. Muchos de los que están ahí conocían a este paralítico, así que definitivamente dejemos hasta ahí. Pero claro, no podía ser tan sencillo y este sacerdote y esta gente de autoridad empezaron a hablar y empezaron a decirle a Pedro y a Juan, mira, está bien, hombre, ya sucedió ese milagro, ok, está bien, mucha fiesta y todo eso, pero ya bájenle dos rayitas, o sea, quédense callados, bájenle. Mira, si quisiéramos te dejáramos acá, encarcelado, pero te vamos a soltar, lo vamos a soltar, pero bájenle, ya no hablen más de esto. Y díganle a los de la eclesía, a los de este movimiento, que le bajen, que ya dejen de hablar de un tal Jesús resucitado. Van a terminar igual que su maestro y que su líder. ¿Estamos? Los vamos a liberar. Y de hecho eso hicieron, lo liberaron, los sacaron. Y mira la respuesta de Pedro y de Juan frente a la propuesta de las autoridades en ese entonces. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Wow. Nosotros no podemos parar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y déjame decírtelo de esta manera. El fundamento de la fe de Pedro y de Juan, el fundamento de la fe de la eclesía y de toda esa iglesia primitiva, estaba en un hecho particular y era la resurrección de Cristo. Nadie ha logrado eso. Nadie ha hecho eso. Vimos al Mesías resucitado y ese es el fundamento de nuestra fe. Y eso es lo que nos llena de convicción, de gallardía y de valentía. Por esto vamos a entregar nuestras vidas y la entregaron. Por lo que hemos visto y lo que oímos de Él o de quienes lo vieron y aprendieron de Él. Por eso, ese es el fundamento de nuestra fe. El fundamento de nuestra fe es un Cristo resucitado. Y luego la eclesía, ese movimiento, abrió el camino para tener hoy las Escrituras, la Biblia en nuestras manos. Amigos, ese debe ser el fundamento de nuestra fe. El hecho de que Jesús vivió, que Jesús modeló, que murió por ti y por mí para darnos salvación y perdón de nuestros pecados, pero mucho más importante, resucitó al tercer día. Ese debe ser el fundamento de nuestra fe. Ese es el centro de nuestras discusiones y de nuestras motivaciones. Como te digo, Pedro y Juan le repitieron una y otra vez estas autoridades: párenle porque les va a ir mal. Los voy a dejar libres, pero párenle a su rollo, párenle a sus comentarios, párenle a su mensaje, porque les va a ir muy mal. Pero curiosamente algo asombroso sucedió. Después de esa conversación, de esas amenazas claras, ¿verdad?, hacia ellos y hacia su propia vida, mira la respuesta de Pedro y Juan cuando salen.
en libertad. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos. Al salir de ahí, fueron con su eclesía, con el movimiento a decirle, ¿saben qué? Acabamos de pasar esto. Nos metieron en un orificio, de hecho, todavía vuelo a celda, vuelo a estar arrestado a ese foso que está allí. Fue una noche horrible, ¿verdad? Tranquilo, aguanten mi olor. De hecho, no pudimos casi ni dormir. Pero déjenme les cuento, porque esto tiene que mantenerse vivo. Esto tiene que continuar. Déjenme les cuento lo que sucedió, porque ahora estamos libres acá. Y es por algo. Y mira la respuesta de ese grupo de personas. Fue la siguiente. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Cuando lo escucharon y vieron la fe en ellos y vieron la convicción que tenían y vieron que estuvieron en un mal momento, pero hoy estaban fuera, dijeron, wow, y oraron y alabaron y a sus propias palabras oraron a ese Dios todopoderoso. Yo quiero que tú y yo hagamos una pausa aquí. Porque lo primero que hicieron fue orar, ¿ok? Después de escuchar esto. Yo quiero preguntarte, ¿por qué habrías orado tú si hubiese salido de esa situación reciente? ¿Por qué habría orado yo si acabara de librar la muerte fácilmente, o prácticamente, mejor dicho? Estaba en las manos de quien había hecho sufrir y había matado a mi líder, a mi Salvador, a Jesús. Y salí en libertad, libré la muerte literalmente. ¿Cómo hubiese sido tu oración? ¿Cómo hubiese sido mi oración? ¿Y sabes una cosa? Y este es el punto central de este mensaje, de esta parte. Probablemente tu oración y la mía hoy está bastante desconectada de la oración que ellos terminaron haciendo. Probablemente por lo que ellos oraron, muy seguramente hubiese sido la última opción por lo que tú y yo hubiésemos orado. Y esto es por lo que ellos oraron. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Se detuvieron a decir y a reconocer: Dios Padre bueno, creador del cielo y de la tierra, quien hizo estos milagros, quien hizo tales cosas, quien es fiel con su gente, quien va como poderoso gigante hacia adelante. Recordaron las palabras de Moisés, recordaron diferentes acontecimientos que sucedieron donde ellos vieron la mano de Dios. Como un momento para recordar a quién le estaban hablando, ¿ok? Como un preludio a su petición. Y por último incluso recordaron algo que había pasado recientemente con Jesús. Para luego decirle lo que le estaban pidiendo a Dios. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Wow. Quizás si hubiésemos sido tú y yo, probablemente la oración hubiese sido más dirigida a Dios, danos la diplomacia. Danos las maneras necesarias para compartir el mensaje sin poner en riesgo nuestra vida. Danos la discreción o el tacto para poder continuar con tu mensaje sin que esto nos lleve a la muerte, ¿ok? Sin que esto cause mucho ruido. Danos la protección a nosotros. Porque es injusto, porque las autoridades están en las manos de alguien más, porque Jesús terminó muy mal, ¿sabes? Dios, intercede por nosotros, ¿sabes? Ayúdanos, guárdanos, guíanos, protégenos. Y si hubiese tratado mucho más acerca de eso. Pero su oración parecía más a valentía, a gallardía. Queremos seguir compartiendo el mensaje. Queremos darnos las maneras y las formas y las fuerzas para seguirlo anunciando. De hecho, es emocionante leerlo porque hablan mucho alrededor de Dios. Queremos que tú continúes obrando. Queremos que así como Pedro y Juan oraron por el paralítico y fue sanado y la gente pudo ver que en tu nombre las cosas suceden y eso te da gloria a ti, la gente voltea a ver y te sigue. Oye Dios, en el último mensaje de Pedro, en el último milagro, 5,000 se entregaron y abrazaron el mensaje. Si a cada uno nos das algo como eso, este movimiento cobra más fuerza. Danos la posibilidad, la valentía, la osadía para no detenernos y para hablar. Dios,
tú sabes, esta gente es injusta, pero ayúdanos a mantener este mensaje vivo. Y Lucas dice lo siguiente: después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. La presencia de Dios llegó a sus vidas, ellos sintieron a Dios abrazando sus vidas, ellos sintieron algo especial, y eso que sintieron de parte de Dios los impulsaba a compartir el mensaje sin temor, con valentía, con gallardía, con fuerza, con convicción. Déjame decirte y hacer un paréntesis aquí. Cada vez que tú y yo nos acercamos más a Dios y a su corazón, cada vez que tú realmente y yo realmente nos convertimos en mejores seguidores de Jesús, sin lugar a duda, tu corazón y el mío se va a inclinar a que más personas conozcan de Él. Se va a inclinar a hacer todo lo posible para que más personas, tu vecino, tu familiar, tu amigo, alguien más conozca de su mensaje. Yo quiero ser honesto con ustedes. Yo comparo la oración que ellos hicieron, poderosa, increíble, ya lo expliqué y lo dije y me quedé corto seguro. Comparo su oración con mi oración y yo quiero ser honesto con ustedes. Me da un poco de vergüenza. Me da un poco de vergüenza, ¿sabes por qué? Porque naturalmente, humanamente, aún como pastor que puedo saberme algunos seguros versículos de la Biblia, algunas oraciones increíbles que otras personas hicieron y mencionarlas de vez en cuando en mi tiempo con Dios. Yo quiero ser honesto con ustedes. Muy regularmente mi oración se trata de mí. Se trata de Dios, ayúdame, provéeme, guarda a mis hijos, a mi esposa, a mi familia, bendice nuestra iglesia, protege y mis amigos, sus enfermedades, sus problemas y por el rango más cercano a mí. Y quizás eso también puede hablar de cómo parece tu oración. Y yo te invito a que puedas evaluarte semana a semana y pensar, las oraciones que hago regularmente, el tiempo que paso hablando con Dios, ¿se trata de mí? Porque sabes una cosa, las oraciones son un indicador de las cosas que nos preocupan. Nuestras oraciones son un indicador de las cosas que nos preocupan. Y quizás ahí hay que revisar algo. Quizás tú y yo tenemos que revisar algo. Quizás debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Me preocupa lo que a Dios le preocupa? Dios, ¿realmente me pesa en el corazón? ¿Me duele lo que a ti te duele? ¿Me preocupa lo que a ti te preocupa? ¿Me apasiona lo que a ti te apasiona? Y la oración es un reflejo de eso. Si nuestra oración se trata solo de nosotros, de un mejor confort, de una respuesta a nuestras necesidades, de nuestro pequeño mundo, muy seguramente no nos está preocupando lo que a Dios le preocupa. Porque Dios envió a su Hijo Jesús a morir por todos. Su intención es rescatar al mundo, no nuestra colonia, nuestro grupo, no nuestra iglesia, sino a todos los que están afuera. Ese debe ser nuestro corazón, eso debe ser lo que nos duele, eso debe ser lo que nos impulsa a hacer algo más y orar. Orar y pedir valentía. Oremos pidiendo valentía. Oremos pidiendo, Dios, ayúdanos a tener ese peso, esa preocupación, esa necesidad por el que no ha sido alcanzado. Aquellos que están viviendo sin esperanza, aquellos que simplemente están buscando una razón de existir, aquellos que están buscando un propósito, aquellos que están buscando llenar algo que no logran llenar, aquellos que necesitan esperanza, aquellos que necesitan de ti. Oremos y pidamos valentía. Ahora, esto, amigos, no se trata de, ¿sabes?, hacer un letrero y pararte en la calle y decir no sé qué y quizás señalar a la gente y retar a la gente a un movimiento, o quizás ser un poco agresivos afuera de un partido y un concierto, y quizás se vea un poco agresivo y juzgar a otros. ¡Hey, te va a ir muy mal! ¿Qué onda? No. Se separa un poco de eso. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros lo vemos de una forma mucho más práctica y real.
en nuestro contexto. Tú y yo hemos sido llamados a vivir de tal manera que nos ganemos el respeto de la gente, la admiración de la gente, y voltea a ver y diga, ¿tú qué traes? ¿Qué onda? ¿Bajo qué estándar te mueves? ¿Por qué haces esto? Y de esa manera tú y yo podamos hablar de Jesús. Porque cuando vean tu corazón lleno de misericordia, de amor y generosidad, dicen, no entiendo por qué él o ella hace esto. Y luego estén interesados en lo que tú y yo creemos. Que la gente a nuestro alrededor diga, mira, no creo lo que ellos creen. No creo por qué ellos van a la iglesia. No creo muchas cosas de lo que ellos creen. Pero me encanta tenerlo junto a mí. Porque me inspira. Porque me estira. Algunos otros dirían algo como, me alegra que mi hija se case con uno de ellos, de ese movimiento. Me alegra, ¿sabes qué? Me alegra conseguirme con cristianos para hacer negocios buenos, íntegros, de una sola pieza. Me encanta emplearlos, me encanta tenerlos de amigos cercanos. Y quizás si tú no eres un seguidor de Jesús, te encontraste y de hecho por hoy dices, Ulises, no creo mucho en lo que me estás diciendo, suena bien, pero se separa mucho de la realidad. La expresión, el ejemplo que yo tuve no fue para nada parecido a eso, y quizás tú no estás de acuerdo con la iglesia, no te anima esto de la fe en Dios, porque quizás tuviste una expresión y te acercaste a una expresión y a una versión del cristianismo lleno de juicio y señalamiento, y no de un cristianismo lleno de valentía para expresar la esencia del mensaje de Jesús y de su evangelio. Me encanta, vamos a detenernos para definir el concepto de valentía según nuestro contexto el día de hoy. Es el valor para hablar cuando el miedo susurra, mantén la boca cerrada. De esto te estoy hablando. Esta es la invitación. Es tener el valor para hablar cuando el miedo te susurra y te diga, mantén la boca cerrada. Mejor ora en tu casa en silencio y no le digas a nadie, no le hables. Mira, ya ahí haces check, ¿sabes? Si estás orando en privado, ya está bien. No incomodes, te vas a ver como medio intenso, como que a ti qué te importa, ¿verdad? Y mejor quédate callada o callada. No hables, no digas nada. Cuando eso suceda, tener la valentía y hablar por encima del miedo que podamos estar sintiendo. Cuando tú y yo oramos por valentía constantemente, empezamos a reconocer las oportunidades que Dios trae, personas, reacciones, escenarios en nuestro trabajo, en el día a día, para hablar con valentía, para entregar un mensaje de fe, esperanza y amor. Yo recuerdo específicamente hace un rato, vi eventualmente a alguien que regularmente veo, y vi un semblante diferente, dije voy a hablar con esa persona, busqué una llamada con esa persona, y cuando estoy hablando con esa persona digo, ¿cómo están todas las cosas? Bien. Y decían, pero es que hay algo más, ¿sabes? Yo creo que hay que hacer otra vez la pregunta, ¿todo bien? Sí, todo bien. Y yo dije, voy a parecer demasiado intenso, como que quizás se rompe un poco la relación, a mí qué me importa, quédate hasta ahí, está esa línea, ya te dijo que bien. Pues check, ¿no? O sea, si te mintió, pues qué onda, ¿no? O sea, se queda en su cancha. Hice una pregunta que nunca me había atrevido a hacer. Y le dije a esa persona, si yo le pregunto a tu pareja y le pregunto a tus hijos cómo tú estás, ¿me responderían lo mismo? Órale. Es en serio la cosa. Y esa persona me dijo, no, en serio. Y se quebrantó y dijo, estoy pasando por un problema, por un valle, algo muy difícil. Necesito ayuda, no veo salida. Es un problema que me ha dolido mucho el corazón. Esto está impactando mi vida. Y claro que estaba en juego. Tú dices que tanto es tantito. Y si luego me tacha, ya me bloquea. No sé, creo que... Y terminó esa conversación en atender, en hablar palabras de esperanza, en involucrarme un poquito para que la situación cambiara. ¿En cuántas situaciones tú y yo nos hemos encontrado en el día a día? Donde sabemos que podemos ir un poco más allá. Donde sabemos que podemos estirarnos más allá de la zona de confort y ser valientes para entregar el mensaje, para traer esperanza. Déjame hacerte esta pregunta. ¿No estás contento, no estás contenta de que alguien en el pasado haya tenido la valentía, el coraje de hablarte de Dios? Va de nuevo, ¿no estás contenta? ¿No te llena de alegría
que alguien le haya hablado de Dios a tu hijo, a tu esposo, a un ser querido? ¿No te da alegría de que tú digas, wow, esa persona lo hizo y hoy ha cambiado mi vida? Yo quiero invitarlos a hacer la siguiente oración, y que esta oración sea una oración que tengamos en las siguientes 3 semanas. Amigos, en 3 semanas tenemos nuestra reunión de Pascua, nuestro domingo de resurrección, y es increíble. Yo quiero que lo apartes en tu agenda, y quiero que por 3 semanas estemos orando la siguiente oración que vas a ver en pantalla. Padre Celestial, dame el valor de hablar cuando el miedo intente silenciarme. Padre Celestial, dame el valor para hablar cuando el miedo intente silenciarme. Dame la gallardía, el coraje para no quedarme callado y ser esa persona que trae luz a través de un mensaje, que trae un nuevo camino, que trae esperanza a través del mensaje. Padre Celestial, mientras que voy a trabajar el día de mañana, lunes, mientras que voy a ver tal persona, a negociar, a hacer tales cosas en la semana, dame el valor para hablar aun cuando el miedo intente silenciarme. ¿Se animan a llevar esa oración conmigo? Siguientes 3 semanas, en tu grupo pequeño, en tu grupo TLR, tu ambiente, si no estás en ninguno de nuestros ambientes, igual llévate esta oración contigo, por favor. De hecho, al finalizar vamos a entregar una tarjeta como esta, que tiene esa oración: Padre Celestial, dame el valor de hablar cuando el miedo intente silenciarme. Y en el centro dice, sé valiente, como un recordatorio a la invitación que hoy te estoy haciendo. Y abajo hay una línea donde tú debes colocar tu nombre. Ponlo en un lugar donde lo puedas ver durante la semana, que te recuerde a ser valiente. Sé valiente, Ulises. Sé valiente, Alfonso. Sé valiente, Luis. Sé valiente, Juan. Sé valiente, y comparte y habla de lo que ha cambiado tu vida. ¿Les asusta eso? ¿Les causa como cierta incertidumbre? Gracias por aquellos que son honestos y dicen, claro que sí. Fantástico, padrísimo. ¿Sabes por qué? Porque la fe es como un músculo que necesita ser ejercitado. Y cuando tú vences el miedo y vences la duda y la incertidumbre, y aún así te atreves, cada vez será más orgánico y más natural que tú tomes valentía y empieces a hablar del mensaje de la cruz. Y yo justo quiero hablarte de alguien que para mí ha sido un modelo en estos últimos 3 años, que es parte de nuestra comunidad. Ella se llama Carolina Carvajal. Desde hace más de 3 años yo no he dejado, y el equipo no ha dejado de escuchar historias, personas, mujeres, niños, jóvenes que han llegado a nuestra iglesia y que eventualmente dicen, vengo acá y sé de Vidaín gracias a Carolina. Y eso ha sido algo constante. Es un ejemplo. Ella ha sido un ejemplo de invertir en las personas, de hablar, de orar con ellos, de invertirse, de traer esperanza. De hecho, eventualmente tiene un grupo en su casa de jóvenes y eventualmente un grupo de mujeres, y siempre está hablando con pasión, con confianza en Dios y con mucha valentía, gallardía a todos. Nada más, hace más o menos 2 años más o menos, ella le habló a alguien que tengo el gusto de conocer y que en la semana conversé con ella. Ella se llama Renata Fernández. Me dice que conoció a Carolina Carvajal en el colegio de las niñas porque sus hijas están en el mismo nivel, y por ahí en esa relación bastante fuera de un contexto de iglesia, se conocieron, y Carolina empezó a hablarles de su fe, empezó a hablarles de esperanza, empezó a hablarles de una relación con Jesús una y otra vez, y le invitó a algo, y luego a través de su hija invitó a la hija de Renata, y no se cansó de hacerlo y de presentar el mensaje con gallardía, con valentía, con confianza en Dios. Amigos, hoy después de 2 años, Renata comenzó viniendo sola, y eventualmente su hijo de 25 años, José, empezó a venir con nosotros, y luego dio un paso y se unió al grupo de jóvenes adultos, y hoy es parte del grupo de jóvenes adultos, y luego dio un paso más y dijo, ¿sabes qué, Ulises? Yo quiero sumar mi vida, mi tiempo, mi influencia a la siguiente generación, así quiero apuntarme a servir para los chicos de prepa y de secundaria. Y luego eventualmente ya pudo traer a su hija Natalia, de 21 años, que está en una etapa universitaria, y empezó a venir, y hoy le gusta y es parte de nuestro ambiente de domingo, y regularmente está acá con nosotros.
Y por último pudo traer a su hija Sofía de 14 años, que regularmente asiste a nuestro ambiente de Vida in Youth. Amigos, esto está en juego. Esto sucede cada día, cada semana, cuando alguien y alguno de nosotros con regularidad cobramos valentía y hablamos de lo que ha transformado nuestra vida, de lo que está hoy levantando nuestra vida, de lo que está hoy trayendo ánimo, de lo que está hoy trayendo paz en medio de lo que estemos viviendo. Imagina nada más esto, no solo el impacto en Renata, sino que estoy hablando que es un impacto que puede convertirse en 3, 4 historias increíbles de personas en diferentes etapas de vida que están encontrando a Dios en su etapa, a su manera. Yo quiero invitarte a que todos en voz alta, por favor, podamos leer esta oración. ¿Les parece? A la cuenta de 1, 2 y 3. Padre Celestial, dame el valor de hablar cuando el miedo intente silenciarme. Se escuchó como un buen ensayo. Vamos a darle otra vez, ¿les parece? 1, 2 y 3. Padre Celestial, dame el valor de hablar cuando el miedo intente silenciarme. Esa es la oración que puede cambiarlo todo. Una oración que se trata menos de nosotros, de nuestro status quo, de nuestras comodidades y necesidades, y que se trata más de la eclesía, del mensaje que otros necesitan escuchar para encontrarse con Jesús. Amigos, la iglesia primitiva demostró esto. La iglesia primitiva, ni siquiera el imperio romano pudo detenerlo, ni siquiera la crucifixión, ni siquiera cómo mataron y torturaron a aquellos que seguían con el mensaje pudo detener esto. ¿Sabes por qué? Porque se atrevieron a hablar con valentía una y otra vez. Y eso es lo que está en juego. Déjame decírtelo de otra forma. Si todos acá nos ponemos de acuerdo y las siguientes 3, 4 semanas, mes y medio, no le hablamos a nadie de Jesús, no invitamos a nadie, tendríamos que cerrar la iglesia. Se convierte en un club social donde vemos lo mejor para cada uno. ¿Qué hay para mí? Tú sabes, oren por mí, todo bien, ¿no? Todo chido, nos conocemos súper bien. Tendríamos que cerrar la iglesia, amigos. Y la iglesia en su esencia inició como un movimiento expansivo, multicultural, transformador. Y la única manera de mantener la vida viva, irresistible, es haciendo esta oración por valentía, es compartiendo el mensaje, es atreviéndonos a hablar una y otra vez de Jesús, de lo que ha hecho en ti y de lo que puede hacer en otras personas. Intentemos seguir ese ejemplo y observemos los resultados. Intentemos seguir a esa iglesia primitiva y quizás seremos sorprendidos de los resultados. Ulises, ¿quieres tener la iglesia llena? No, quiero mantener el enfoque de la eclesía, porque para eso estoy entregando mi vida y los mejores años de mi vida. Para eso muchos de los voluntarios llegan desde muy temprano acá. Para eso muchos de ustedes entregan de sus diezmos, ofrendas, de sus recursos económicos. Para eso muchos de ustedes entregan de su influencia. Para mucho más que solo pasarla bien. Para impactar nuestra comunidad, nuestra ciudad, con el mensaje de la cruz. ¿Están dispuestos a hacer esa oración estas siguientes semanas? Gracias por el que respondió atrás. ¿Están dispuestos a hacer esta oración esta semana? Vamos a orar. Dios, te damos muchísimas gracias por tu amor, tu bondad. Gracias por estirarnos un poco, incomodarnos. No es fácil, no es sencillo. Es más cómodo hablar de nosotros, es más cómodo hablar de herramientas para mí, es más cómodo hablar de cómo estoy yo mejor, cómo estoy yo más cómodo. Pero tu movimiento se trata mucho más de valentía, de gallardía, de coraje, de tener un peso en nuestro corazón y de una preocupación por lo que a ti te preocupa. Y a ti te preocupa el que no ha sido alcanzado, el que necesita de ti y aún no te conoce. Oramos por valentía. Ayúdanos a ser valientes, a tener coraje para hablar de todas las formas diferentes, incluyendo principalmente nuestra forma de vivir, de orar por otros en cualquier otro escenario donde los encontremos, para que puedan encontrarse contigo. Y por favor, ayúdanos a través de esta postura a mantener vivo este movimiento irresistible y a cambiar nuestra ciudad a través de esta postura, a través de la valentía que nos vas a dar. En el nombre de Jesús, amén y amén.